Hola chicos, ¿cómo están? En este segundo video vamos a ver algunas de las aplicaciones que tiene lo que vimos en el video pasado, que hablaba de superficies y la parametrización de superficies y para qué funciona, aparte de lo que vamos a ver después, que son integrales de superficies. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para recordar un poquito, aunque seguramente ya lo vieron hace 5 minutos, espero, el video, es la definición. Una superficie es un subconjunto que vive en R3, para el cual yo tengo una parametrización, una función que va de R2 a R3, de tal manera que la imagen me lo manda justamente al conjunto y que esa función es continua y diferenciable. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es alguna de las aplicaciones que tiene esta parametrización cuando nosotros cuando nosotros estamos trabajando superficies. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para recapitular, una superficie, ya lo decía, una superficie es un subconjunto que vive en R3, y para la cual tal que existe una función sigma que va de un subconjunto A, que es de tipo 1 o de tipo 2, que va de R2 a R3, y de tal manera que cuando esta función yo la aplico sobre todo el conjunto, es decir, cuando yo mando todos los puntos, pues es justamente toda mi superficie. ¿De acuerdo? Habíamos pensado la superficie como especie de mantita, así que necesitábamos dos variables y ya teníamos 3 ejemplos al menos de superficies. Todos los cilindros son superficies, todas las esferas son superficies y todas las gráficas de funciones diferenciables son superficies. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos al menos 3 ejemplos. Lo que quiero que veamos el día de hoy es una de las aplicaciones que tienen estas parametrizaciones. ¿De acuerdo? Una de ellas, y a mí me parece muy bonita, es el área. Es decir, nosotros tenemos una especie de manta y entonces, por ejemplo, podemos tener una esfera y entonces este tipo de parametrizaciones o este tipo de ejercicios nos van a poder permitir calcular el área. Entonces, hoy lo que vamos a ver es oficialmente, o vamos a demostrar, en otras palabras, cómo se calcula el área de una esfera. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, voy a dar la definición y voy a darles la idea intuitiva de cómo es que se puede llegar a esa conclusión y ya después pasamos con los ejemplos. ¿De acuerdo, muchachos? Para no extender mucho el video y poder trabajar directamente con las definiciones, que es lo que vamos a hacer durante los próximos videos. Vamos a hacer demostraciones de algunas de las cosas importantes, las demostraciones de cosas importantes, dígase, el teorema de Gauss, el teorema de Stokes y las demostraciones de esos teoremitas. Esas sí las vamos a hacer, intentándolas hacer con la mayor calma posible, y las otras cosas que no sean tan importantes las voy a dar como definición, o al menos les voy a mencionar de por qué se da esa definición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos una superficie, una definición de área de superficie es la siguiente: área de superficie. Sí, es la siguiente. Entonces, sea S, subconjunto de R3 superficie, y sigma, una función que vaya de subconjunto que va de R2 a R3, es decir, su parametrización, tal que sigma de A es igual a S. Entonces, el área de la superficie, aquí sí es área, no es volumen, o sea, porque al final es como una especie de mantita. El área es la doble integral de la norma de la parcial de sigma con respecto de U, cruz la parcial de sigma con respecto de V. Ahorita vemos qué significa todo eso. E integrar, obviamente, respecto del área sobre nuestro conjunto que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Aquí nada más no confundir. A es porque estoy integrando respecto del área, y esta A, voy a ponerle aquí A con patitas. A con patitas se refiere al conjunto en el cual está partiendo mi parametrización. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, primero vamos a regresar. ¿Qué es esto? Bueno, aquí son las U y B, son las variables que se ocupen. Las variables a ocupar. Si recordarán, por ejemplo, cuando parametrizábamos gráficas, las dos variables eran X y Y, entonces aquí sería X y Y. Si, por ejemplo, nosotros lo hicimos también para la superficie, que ocupábamos U y V, entonces serían U y V. Y para la esfera ocupamos a dos variables, las cuales llamamos teta y phi, que es justamente las que serían, en este caso, la teta y la phi. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, primero vamos con los ejemplos
y ya después les platico cómo sería, cómo es que tendríamos que, de dónde es que nace esta definición. ¿De acuerdo? Si todo tiene una explicación, nada más que a mí me gustaría enfocarme en algunos ejemplos. Entonces, antes de empezar, posiblemente les esté llamando la atención quién es este y quién es este. Lo cual no debería de ser, porque el semestre pasado ya vimos este concepto. Entonces, solamente para dejar claro quién es quién, vamos a recordar con un ejemplo aquí de quién es estas partes. Entonces, por ejemplo, ejemplo estrellita, nada más es como para recordar. Digamos que yo tengo teta, que maneja las variables x, y. Teta es una función, aquí en este caso la vamos a tomar de R2, no necesariamente de un subconjunto en particular, que vaya a R3. Y la regla de correspondencia es que sea, no sé, x cuadrada, y cuadrada, y aquí x más y. No sé, por decir algo. ¿De acuerdo? Entonces, ay, perdón. X cuadrada, y cuadrada. Aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular estas partes para que vean qué es lo que significa cada una de ellas y después ya trabajarla directamente con los ejemplos. Entonces, la primera, esta que tenemos aquí, en este caso, nuestro respectivo aplicado en este ejemplo, tendríamos que calcular la parcial de sigma con respecto de x y sería la parcial de sigma con respecto de la y. ¿De acuerdo? Esto de aquí lo que significa es que me voy a fijar en las tres coordenadas y voy a derivar cada una de ellas con respecto de ella. Eso es lo que significa en notación esta parcial que estamos calculando. En el ejemplo, la parcial de esta con respecto de x sería 2x, la parcial de esta con respecto de x sería 0, y la parcial de esta con respecto de x es 1. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, imitando lo que hicimos, pero ahora derivando respecto de y, acá sería 0, acá sería 2y, y acá sería 1. ¿De acuerdo? Entonces, espero que el público hoy sí nos ponga atención y si no, pues no pasa nada. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, nada más es para recordar qué significaban este de aquí y este de acá. Esto no debería de recordarles qué significa, es el producto cruz entre dos vectores, ¿de acuerdo? Y entonces ya seguramente recordarán qué significado tenía. Pero bueno, ya después lo retomamos y vemos aquí cómo lo podemos aplicar. Entonces, el primer ejemplo que quiero que hagamos, el ejemplo 1, aquí, el ejemplo 1, vamos a calcular el área de la sección del cilindro de 0, no sé, a 3. El cilindro, el cilindro, este cilindro es el de x cuadrada más y cuadrada igual a 4, para hacerlo un poquito interesante. Y que la altura, o sea, yo tengo mi cilindro que es así, es de x cuadrada más y cuadrada, que es un cilindro de radio 2, pero yo no quiero todo el cilindro, yo únicamente quiero el cilindro que vaya desde las alturas desde 0 hasta 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ocupar lo que hicimos en el anterior video para poder calcular justamente lo que nos están pidiendo, que es el área de esa, o sea, esa área de ese cilindro. Entonces primero quiero que hagamos el dibujo y ya después hacemos las cuentitas. Entonces, bueno, el dibujo que yo quiero, lo que yo quiero calcular en dibujo es lo siguiente. Voy a dibujar mi plano cartesiano, ¿de acuerdo? Voy a después dibujar mi cilindro, que es una circunferencia de ahora de radio 2, ¿de acuerdo? Voy para acá, voy para acá. Y a mí me interesa, si ya dibujé esta parte, es de radio 2, ya lo mencioné, 2 aquí, 2 acá, que es justamente esta parte. Y quiero que la altura únicamente vaya de 0 hasta 3, entonces voy a tomar un 0, 1, 2 y 3. Entonces sería mi cilindro, sería justamente, ay, me quedó muy chueco, pero bueno, no importa. Lo que yo quiero calcular es el área de todo este cilindro, obviamente también la parte de atrás, toda esta parte. ¿De acuerdo, muchachos? Desde 0 hasta 3. Sí, entonces lo primero que necesito, si yo quiero calcular el área de este cilindro, que yo espero ya sepan cuánto vale, imagínense, yo tengo mi cilindro así, córtenlo por una orilla y extiéndanlo. Y entonces lo que nos va a quedar es un rectángulo en el cual la altura pues es justamente esta parte, es decir, va a valer 3. Y en el momento que yo lo parto aquí, ¿de acuerdo? Y yo lo extiendo, me va a quedar toda esta parte aquí extendida, que sería todo el perímetro.
Entonces significa que toda esta parte de aquí abajo, si estoy diciendo que la circunferencia es de radio 2, entonces todo el, digamos, todo lo largo de mi rectángulo va a ser de Pi por diámetro, que sería 4pi. 4pi. Sería Sí, porque tenemos 2pi. Sí, pi por diámetro. Esta parte sería 4pi, entonces sería 4pi por 3pi, 12pi. Ese es el resultado al que tenemos que llegar. Estamos calculando el área del cilindro, entonces es justamente el resultado que estaríamos obteniendo. Ok, pero primero vayamos con esta parametrización. Según lo que hicimos ayer, dábamos una función que era sigma, ocupaba las variables u, b, era coseno de u, seno de u, y aquí estaba la v. Aquí hemos colocado coseno y seno porque en el ejemplo del anterior video era la circunferencia de radio 1. Entonces, esta parte es la que me caracterizaba la circunferencia. Como en este caso mi circunferencia es de radio 2, voy a ocupar la misma porque es un cilindro, pero nada más porque yo quiero que haga la parametrización sobre todo el intervalo, perdón, sobre que el radio sea de 2, significa que aquí voy a tener que colocar un 2 y aquí un 2. ¿De acuerdo? Entonces, la sigma tendría que ir del 0,2pi, porque quiero que dé toda la vuelta, ¿de acuerdo? Y que la altura, que es donde está variando esta variable, donde está cambiando esta variable, únicamente vaya desde aquí hasta acá, que es la tercera coordenada. Y como yo quiero solamente que vaya desde 0 hasta 3, pues significa que el intervalo donde tiene que ir la v es de 0 hasta 3, y ya tengo que va, ahora sí, a R3. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya tengo ahí mi función, ya tengo mi parametrización. Lo que sigue en adelante es justamente y nada más hacer puras cuentitas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí primero nos pide calcular la parcial de esta sigma con respecto de la u. Y entonces quedaría menos 2 veces seno de u. La parcial de esta quedaría 2 veces coseno de u, 0. Ahora sería la parcial de sigma, pero con respecto a la segunda variable. Entonces sería 0, 0 y 1. ¿De acuerdo? Lo siguiente es hacer el producto cruz. Entonces eso lo vamos a hacer aquí y me voy a apoyar de cómo lo acomodamos. Sería la parcial con respecto de u, cruz, la parcial de sigma con respecto de v. ¿De acuerdo? Entonces elimino esta columna y es el determinante de eso. Entonces, al eliminar esta columna y calcular el determinante de eso, me va a quedar menos 2 veces, no es cierto, 2 veces el coseno de u. Después tendría que eliminar esta columna y calcular el negativo del determinante que me queda, que sería este por este, menos este por este, en negativo. Pero como este tiene un menos, como dice aquí el público espectador, sería más, entonces nos quedaría 2 veces coseno de u. ¿De acuerdo? Y la tercera coordenada es, elimino esta columna y calculo el determinante del que me queda, que sería este por este, menos este por este, y como bien dicen allá atrás, dice 0. Entonces aquí nos quedan 0. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya la siguiente parte es calcular esta norma. Entonces aquí tendríamos que calcular la norma de esto justo que acabamos de calcular. La parcial de u con respecto de v, cruz la parcial de sigma con respecto de u. ¿De acuerdo? Tendría que ir este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado. Entonces quedaría raíz 4 veces coseno al cuadrado de u, más 4 veces seno al cuadrado de u, y fin. Cuentitas, ya sabemos lo que va a suceder, nos lo enseñaron desde geometría analítica 1 en prepa, posiblemente. Entonces este con este me queda 1, cada uno son 4 veces, entonces son 4 unos que me queda 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos queda la raíz cuadrada de 4 y el gran número que es 2. ¿De acuerdo? Entonces ya para poder terminar con el ejercicio, lo que nos estaré diciendo es que el área del cilindro se calcula de la siguiente manera. Es una integral doble. Mi región sobre la cual voy a integrar es justamente el dominio sobre el cual está definida esta función, que es este cuadradito, que sería 0,2pi cruz 0,3. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner la norma, que ya la calculamos previamente, que es un 2, y vamos a integrar respecto del área. ¿De acuerdo? Entonces esto nos quedará, pues bueno, el 2 lo podemos sacar, nos queda la doble integral, nos quedaría aquí 0,2pi cruz 0,3
y vamos a integrar con respecto del área, ¿de acuerdo? Esto sería 2 veces el área pues, de esta región, ¿de acuerdo? Entonces sería 0,2 pi, o poner los límites de integración e integrar como ustedes quieran, les va a quedar lo mismo, cruz 0,3. Entonces el área de este rectángulo es base, que es 2 pi, por altura, que es 3, quedaría 6 pi, y por este 2 nos queda 12 pi, que es justamente lo que esperábamos que nos quedara, ¿de acuerdo? Entonces nada más para rematar y para concluir, esta parte también la podemos haber puesto como 2 veces, la integral desde 0 hasta 2 pi, la integral desde 0 hasta 3, integral respecto a 1, que es el área, como la primera que estoy integrando es esta, que es la de 0,3, es la variable esta, que sería dv, y después como después estoy integrando de 0 a pi, que es donde se mueve la primera variable que se llama u, después sería du, y entonces ya sea que lo hagan así o que lo hagan así como lo hicimos, nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces lo que estamos diciendo aquí es cómo calcular el área de una parte del cilindro, que es la que esperábamos que nos quedara. Entonces significa que las cosas van por buen camino. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ya saben, cualquier duda que tengan de estos ejercicios en los comentarios, por favor, tengan dudas para saber que los están viendo. Y pues bueno, y si no, espero que se haya entendido de la mejor forma. Vamos a ver un segundo ejemplo en el cual ahora sí vamos a demostrar cómo se calcula el área de una esfera. ¿De acuerdo? Vamos a ocupar la parametrización que hicimos ayer, pero vamos a calcular el área de toda la esfera. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, permítanme un momento. Voy a borrar, ya saben, ustedes tienen la chance de poder pausar el video y hacer... y tomarse, si quieren hacer notas, escribir. Entonces voy a borrar toda esta parte. Borrar esta parte también. Ok, chicos, bueno, mientras se seca lo que acabo de borrar, me gustaría platicarles o que ustedes pensaran, que seguramente ya lo tomaron, espero que lo hayan pensado o meditado. Cuando yo les preguntaba, ¿qué significaba justamente el producto cruz? Cuando nosotros teníamos dos vectores, ¿qué significado tenía el producto cruz? Y nosotros sabemos que si tenemos dos vectores, dígase por ejemplo en R3, si yo tengo dos vectores en R3, dígase el vector A y el vector B, ¿de acuerdo? El producto cruz, cuando nosotros hacemos esta operación entre dos vectores, el producto cruz nos genera un tercer vector. ¿De acuerdo? Este tercer vector, que sería el A cruz B, ¿de acuerdo? Ese vectorcito tiene una característica muy especial. Ese vectorcito lo que nos dice es que tiene la particularidad de ser ortogonal tanto al vector A como al vector B. Entonces, este vector justamente lo estamos calculando aquí. Entonces, además del área, este tipo de parametrizaciones para superficie nos va a dar una herramienta más, que es la de poder calcular planos tangentes a superficies, que seguramente ya se lo están imaginando, porque al final estamos dando un vector que es normal, estamos normalizando y por lo tanto nosotros sabemos que si tenemos un plano tenemos automáticamente un vector normal que lo caracteriza. Entonces esta parte nos podría funcionar como extra, que bueno, ya lo veremos más adelante si es que el video nos lo permite. Entonces la segunda parte, el segundo ejemplo que quiero que hagamos, esto es como extra. El segundo ejemplo que quiero que hagamos, chicos, es probar que el área de la esfera de radio R es 4 pi por radio al cuadrado. Bueno, mejor lo dejo en incógnita porque no vaya a ser que la esté regando y que no me acuerdo bien cómo se calcula la área. Pero bueno, lo vamos a demostrar, entonces ya con eso es suficiente. O sea, podría no acordarme cuánto vale, cómo calcular el área de una esfera, pero sí me acuerdo de cómo demostrarla. Entonces es justamente lo que puede suceder en estos casos. Ok, entonces vamos a intentar calcular cómo se determina el área de una esfera de radio R en general. Vamos a seguir un poquito la idea que hicimos hace un momento con el cilindro. Entonces, que teníamos su parametrización y a partir de su parametrización hacíamos hacíamos el producto cruz, calculábamos la norma, bla, 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 y hacíamos un chorrito de cuentas. Bueno, entonces aquí va a ser un poquito más pesado. Entonces, bueno, yo quiero la prueba sería la siguiente. Nosotros sabemos que toda la esfera completa está parametrizada por una función phi que va de R2, que va del 0,2 pi
cruz el 0, pi a R3. Y la manera en cómo está definida es la siguiente. Sigma aplicado a... Voy a ponerlo un poquito más a la izquierda. Sigma aplicado a teta, phi es R, que es el radio en general que nosotros estamos considerando. Aquí va el seno de phi, coseno de teta, R, seno de phi, seno de teta, R, coseno de phi. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta y hay que recordar que aquí estamos obteniendo la parametrización de toda mi superficie. ¿De acuerdo, chicos? De toda mi superficie, que en este caso estamos trabajándolo sobre una circunferencia. ¿De acuerdo? Ahí tengo su parametrización. Vamos a calcular todo. Bueno, no todo, porque va a haber un punto en donde las cuentas van a ser muy feas. Pero bueno, yo les sugiero y les garantizo que eso, algunos resultados, y ya dependerá de ustedes si sienten esas ansias por poder demostrar que efectivamente lo que yo estoy diciendo es verdad. Y si no, pues que me lo digan ahí directamente en el video. Vamos a calcular algunas partes de esto. ¿De acuerdo? Entonces, dice lo siguiente. En este caso, la parcial de sigma con respecto de teta sería, tendría que derivar esto con respecto de teta. Entonces aquí sería R veces seno de phi por menos, estoy derivando con respecto de teta, entonces estoy derivando esto, que sería menos seno de teta. Después sería derivar esto con respecto de teta, que me quedaría R veces seno de phi coseno de teta. Esto con respecto de teta, 0. Ahora sería la siguiente, que sería la parcial con respecto de phi. Entonces acá nos quedará derivar esto con respecto de la phi, quedará R veces coseno de phi, y esta se mantiene intacta, coseno de teta. R coseno de phi, ¿no? Estoy derivando igual que seno y seno, no importa. Aquí sería, se mantiene intacto. Y la última sería R menos R veces seno de phi. ¿De acuerdo? La siguiente que tendríamos que hacer es la parcial con respecto de teta cruz la parcial de sigma con respecto de la phi. Y aquí es donde la cosa se pone fea. ¿Por qué? Porque tendríamos que poner multiplicar este por este menos este por este. ¿De acuerdo? Aquí afortunadamente hay un 0 y nos da la oportunidad de poder cancelar algunas cosas y nos quedaría únicamente esta por esta. Aparece seno de phi, R y R, entonces quedará menos R cuadrada, seno cuadrado de phi, Seno de teta. coseno, ¿no? No. Estoy eliminando esta columna, es este por este menos este por este. Sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí el público se confundió un poquito, pero no pasa nada. La siguiente, elimino esta y multiplico esta por esta menos esta por esta. Porque eres un negativo. Entonces quedaría esta por esta, me va a quedar, esta por esta me va a quedar, Pero sería R cuadrado positivo, pero como tiene que ser el negativo, sería menos R cuadrada sería menos R cuadrada de seno cuadrado de phi, de seno cuadrado de phi, seno de teta. seno de teta. ¿A teta? No, perdón, teta. Y ya. Ya pasa nada, es el que está feísimo. ¿De acuerdo? El que está muy feo es cuando yo cancele, cuando yo desaparezca momentáneamente esta columna, y sería multiplicar este por este menos este por este. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué se puede abreviar. Este por este me queda un seno y un seno al cuadrado. Y entonces aquí me va a quedar este por este me queda menos R cuadrada. Este por este me queda seno cuadrado de phi, de teta, perdón. Y seno de phi, seno de phi, coseno de phi. Y después sería menos este por este. Entonces tengo que restarle también R cuadrada, este por este, que sería ahora coseno cuadrado de teta, este coseno con este coseno, y el mismo exponente, que sería seno de phi, coseno de phi.
¿De acuerdo? Incluso esta parte no es tan fea porque si se dan cuenta, esto y esto está en común. Puedo factorizar un menos. ¿De acuerdo? Observen, repito, seno de phi y coseno de phi aparecen ambas. Tengo r cuadrada y r cuadrada junto con su negativo. Podría factorizar esto y me quedaría seno cuadrado y coseno cuadrado. Entonces acá, simplificando un poco, esta parte nos quedaría menos r cuadrada por seno de phi coseno de phi. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta que aquí aparece este coseno cuadrado y este seno cuadrado. ¿De acuerdo, muchachos? Y ya después tendríamos que calcular, una vez que ya hicimos el producto cruz, sería la norma de esa cosa. No lo vamos a hacer porque es muy pesado y además no es necesario. Incluso ya lo hicimos en algún momento porque, bueno, nadie lo, creo que ya, espero que alguien lo haya visto. Esto es parte del jacobiano. Entonces, haciendo muchas cuentitas, haciendo cuentas, durmiendo un poco, lo que nos va a quedar como respuesta cuando nosotros hagamos la norma de la parcial de sigma con respecto de teta cruz la parcial de sigma con respecto de phi, esto nos va a quedar, permítame tantito, esto nos va a quedar r cuadrada por el seno de phi. O sea, afortunadamente nos queda bastante bonita este producto cruz. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya, esta parte nos va a funcionar y la vamos a necesitar y vamos a ocuparla para poder terminar con lo que necesitábamos trabajando. Entonces, ya que tengo todos los elementos para poder calcular esta superficie, el área, apenas tengo todos los elementos, todavía no hemos integrado. Entonces veamos qué es lo que nos va a quedar. Entonces sería el área de la esfera es la doble integral sobre mi región en la cual está definida mi parametrización, que es esta, que es 0,2 pi cruz 0, pi. Ya hicimos el producto cruz, nos quedó algo que es bastante sencillo, que es la r cuadrada, que es una constante. Aquí está seno de phi y vamos a integrar respecto del área. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, pues bueno, sí necesitamos poner nuestras dos integrales. Vamos a poner la integral, aquí la integral. Yo creo que voy a mantener este orden que tengo aquí. Entonces aquí voy a poner 0, aquí voy a poner 2pi, aquí voy a poner, para la segunda integral voy a poner 0, aquí voy a poner a pi. Esto se queda tal cual, que es r cuadrada, seno de phi. Como la primera que estoy integrando va de 0 hasta pi, que es esta, que es justamente en la que está esta variable. Entonces aquí sería respecto de phi y la última sería con respecto de teta. Afortunadamente la integral no parece ser muy complicada y yo espero que no lo sea, si no estamos un poquito... No, está bastante sencilla. Ok, tomen en cuenta, chicos, r es una constante, entonces la voy a sacar. Vámonos para afuera, entonces esta se va a r cuadrada. Después va a quedar la integral desde 0 hasta 2pi. En esta parte, una vez sacada la r cuadrada, la primera integral que tendríamos que hacer es esta de aquí, que pues, la integral del seno, todos la conocen, es menos coseno. Entonces acá nos quedará menos coseno de phi, valuado desde 0 hasta pi, ¿no? Y después hay que integrar respecto de teta. Pero bueno, primero calculemos esta parte. Sería el coseno de pi es menos 1, que con este menos es 1. Después sería menos coseno, que sería 1 otra vez. Entonces esta parte, al evaluar aquí nos queda 1, al evaluar aquí nos queda 1, se suman, va a ser 2. ¿No se resta? Coseno de pi menos coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi es 1, menos 1, que con este menos es 1, menos y menos es más, coseno de 0 es 1, menos y menos es más, coseno de 0 es 1, 2, ¿verdad, público? Sí. Ok, 2. Entonces aquí nos quedará, perdón, ya mis fis están muy pequeños, aquí quedará r cuadrada, la integral desde 0 hasta 2pi de 2 con respecto de teta. Eso es una integral muy sencilla, saco el 2, multiplica luego va bueno,
ya saben qué hacer. Entonces nos va a quedar, bueno, 2 veces r cuadrada, 2 veces r cuadrada por teta barbado de 0,2 pi. de 0 a 2 pi. Me quedaría 4 veces Me quedaría 4 veces pi, perdón. pi por el radio al cuadrado. Y así es como se calcula el área de una esfera. Entonces sí, no me había equivocado. Voy a caer en ridículo. 4pi por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo, muchachos? Y es así como hemos demostrado cómo se puede calcular el área de cualquier superficie. Podemos calcular el área de gráficas, podemos calcular el área de superficies, como son cilindros, esferas, que no son tan complicadas, pero ya verán otras superficies que son mucho más interesantes. Dígase, por ejemplo, la banda de Mobius. Podemos caracterizar, podemos calcular el área de una banda de Mobius, que pues, bueno, uno esperaría que es lo mismo, porque al final es como se obtiene girando un poquito un rectángulo, pero bueno, no importa. Entonces ahí tenemos una aplicación del área de las áreas de superficies. Entonces nada más que me diga mi staff cuánto llevamos de este video. 30 minutos. ¿Ya son los 30 minutos? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces chicos, ahí la dejamos, espero que estén muy bien. Recuerden, esta parte nos ayuda para poder calcular vectores normales a planos tangentes. En este caso nos va a ayudar a determinar vectores normales a superficies. Entonces, espero que estén muy bien, que estén guardados en su casa y esperen pronto la noticia de cómo evaluaremos este parcial. Espero que les guste, ya les vamos a poner después. Ya lo platiqué con Ale, Roger y Arturo y ellos están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo y creo y espero que ustedes también. Y va a ser bastante más sencilla la evaluación. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Adiós.